Buenas, buenas, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión. En esta oportunidad quiero charlarles sobre flujos de trabajo y voy a hacer foco principal en Git Flow. Muy bien, entonces continuamos. Antes que nada quiero comentarles algunos conceptos básicos que todos debemos conocer si vamos a trabajar con una herramienta de versionado como es el caso de Git. Para ello quiero que repasemos entre todos y que partamos de la misma base. Por ejemplo, que lo que es el workspace, el staging, a qué me voy a referir cuando mencione la palabra local repository, y obviamente una de las cosas importantes para poderlo compartir es el repositorio remoto o remote repository. Muy bien, entonces nosotros tenemos inicialmente un proyecto, un código, ya sea el lenguaje que sea, y si nosotros lo queremos versionar, lo primero que debemos hacer es convertir esa carpeta, ese lugar, en un repositorio. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante, por ahora no se preocupen. Pero más allá de que ya haya configurado un contenedor para poder versionar nuestro código, es importante distinguir la zona de lo que es el workspace, ¿sí? Es el espacio de trabajo, del staging, que el staging es una zona intermedia que, si bien sigue constituyendo nuestro espacio de trabajo, pero está a un paso de integrar ese código en nuestro repositorio local. Es decir, nosotros tenemos un espacio entre nuestro espacio de trabajo, que es donde nosotros tenemos nuestro código, ¿sí? Y el repositorio remoto. Ese espacio intermedio se llama staging. ¿Cómo llegamos nosotros? Cualquier archivo que generemos siempre va a estar en el workspace, siempre. Pero recién a partir del comando add o move o remove esa porción de código, esos archivos van a empezar a constituir o estar en la zona de staging, que es esta zona intermedia. Pero recién, por intermedio del comando commit, vamos a poder llevar ese código a decir que forma parte del repositorio local o local repository. También hay una forma más directa, que es utilizando git commit, que eso lo que hace es comitear todo junto. Ahora bien, si nosotros ya tenemos código que previamente lo incorporamos a la zona de staging mediante el comando git add, move, remove, nosotros lo podríamos quitar, ¿sí? Y volverlo a la zona del workspace mediante el comando reset. O bien, si tenemos algo comiteado, bueno, también podríamos hacer lo mismo. También tenemos varios comandos que nos ayudan a revisar qué pasa cuando uno tiene muchos proyectos o tiene que participar en distintos lugares. Es difícil por ahí hacer el cambio de contexto y decir, bueno, en qué es lo que estaba trabajando en este proyecto, qué es lo que comité por última vez o lo que fuera. Para esos casos existe el comando git diff o git diff head, que lo que nos va a ayudar es a controlar o a poder distinguir mejor qué cambios ocurrieron desde la última subida a staging o a local repository. Por las dudas voy a hacer una aclaración. Cuando hablo de local repository, estoy diciendo de que es un repositorio local, es decir, yo puedo trabajar en mi computadora sin conexión a internet, sin un montón de cosas, y voy a seguir trabajando en nuestro repositorio local. Ahora bien, recordemos que una de las cosas del mejor manejo que tiene Git es justamente que podemos tener dos repositorios, un repositorio local, que es donde yo trabajo siempre, y ahora para poderlo compartir y trabajar en equipo necesito sí o sí poder empujar ese código a un repositorio remoto que estará en la nube, y que desde ahí puede estar en la nube, puede estar en otro lugar que sea compartido y accesible por el resto de los miembros del equipo. Bueno, como retomando el tema, les decía, por ahí cuando uno no sabe o no recuerda con claridad, bueno, los cambios que han sufrido el código, que puede ser que los haya hecho yo o otro miembro de mi equipo, entonces bueno, para eso tenemos git diff. Ahora, cuando el proyecto no lo comencé yo, o por algún motivo yo tuve que borrar el proyecto de mi espacio de trabajo, de mi computadora o de lo que fuera, lo que puedo hacer, sabiendo cuál es el repositorio remoto, puedo hacer un git clone para traerme todo el proyecto localmente, y posteriormente, en sucesivas etapas, a medida que yo vaya subiendo, necesito obligatoriamente ejecutar git pull, porque a través de ese comando es que yo voy a estar trayéndome los últimos cambios a mi espacio local de trabajo, lo cual es necesario en entornos de trabajo de multi
decía, digamos, multiplayers. Otro concepto importante cuando hablamos de Git es el manejo de ramas. Convengamos de que la palabra rama o branch no es exclusivo de Git, no se inventó esta palabra o no se acuñó este término con Git, sino que ya se venía manejando desde otras tecnologías como por ejemplo SVN. Nada más que Git tiene un manejo muy fluido, muy sencillo y que funciona siempre. Entonces, para distinguir una rama vendría a ser, por ejemplo, la rama main, todos los círculos de color verde, mientras que la rama branch serían todos los círculos de color celeste. En este video les comentaba al comienzo que vamos a hacer foco, o voy a hacer foco principalmente en lo que es Git Flow. Pero Git Flow es una estrategia de trabajo con ramas, pero es una de las varias que hay. No solamente existe Git Flow, sino que bueno, Git Flow, si bien no fue el primero, pero fue uno de los primeros y mejor aceptados por el mercado, sino que cada compañía también, no cada, pero muchas compañías han adoptado su propio flujo de trabajo y obviamente le han colocado un nombre relacionado con su propia compañía, como por ejemplo GitLab Flow, GitHub Flow, o hay otros que no, como es el caso de Trunkbase and OneFlow. Son ejemplos propuestos por distintas empresas que no voy a hacer foco ahora en este momento. Lo principal es que nosotros entendamos que lo que es Git Flow, y porque es el que se usa, es el que tiene un uso más popular, por llamarlo así. Bien, puede parecer bastante complejo, enredado al comienzo esta gráfica, pero bueno, nosotros la vamos a desmenuzar parte por parte, la vamos a explicar, así que bueno, para aquellos ansiosos no se preocupen que todos vamos a terminar entendiendo perfectamente esta gráfica y después vamos a hacer ejercicios llevando a la práctica todo este camino lleno de colores, ¿sí? Entonces, nosotros cuando comenzamos nuestro proyecto vamos a estar en este punto, en master, ¿sí? Supongamos que tenemos un proyecto que no está versionado, nosotros vamos a convertirlo en un proyecto de Git y por ende va a constituir nuestra rama principal, o como muchas veces se llama dentro de las organizaciones como source of truth, es decir, es nuestra fuente de código confiable, ¿sí? Porque antes no estaba versionado, no tenemos contra qué compararlo, por eso es nuestra cualquier seguridad está en toda la seguridad de nuestro código está ahí. No quiero decir seguridad de usuarios, sino quiero decir que todos los cambios en los correctos están ahí, no importa que hayan bugs o no, pero esa es nuestra fuente de seguridad. Ahora, a partir de esta rama, nosotros vamos a clonarnos todos esos archivos en una nueva rama que se va a llamar Develop, ¿sí? Previo a esto, y antes de continuar, hay que distinguir que Git Flow lo que propone son dos ramas principales. Una se llama Master o Main. Al comienzo se denominó y por muchos años Master, y recientemente se ha denominado, se le modificó el nombre principalmente en GitHub y en vez de llamarla Master le llaman Main. Y en la otra rama principal de desarrollo se llama Develop. Ahora en el medio hay ramas intermedias. Vamos a tener una rama Hotfix que es utilizada para corregir problemas que son importantes sobre producción. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro código, está funcionando, y ya sea que un usuario por una queja o la detección de un bug nos determine que estamos teniendo en producción un problema serio. Entonces ese problema no nos podemos dar el lujo de generar un montón de ramas, perder tiempo o invertir más tiempo. Para estos casos puntuales de errores graves en producción, lo que se hace se llaman hotfix. ¿Qué quiere decir? Que directamente se clona ese código en una rama que se llama hotfix barra algo, barra un nombre, y a partir de ahí se van a hacer cambios. Tenemos los releases branches, que lo que hace es cada vez que nosotros vayamos a sacar vamos a llevar a producción cierto código, lo vamos a poner primero ahí y después vamos a esa rama, la vamos a incorporar o mergear en la rama main o master, la rama principal. Ahora, una vez que ya estamos en la etapa de la rama de develop, y lo que vamos a decir es que no vamos a trabajar todos en develop, porque esta estrategia se utiliza cuando tenemos muchos compañeros o somos varios los que formamos parte del mismo equipo, entonces necesitamos ordenarnos.
tomamos como rama principal de desarrollo a Develop, pero si somos varios no podemos estar escribiendo todos en el mismo lugar porque sería hacer lo que ya se venía haciendo antes de Git. Por esa razón lo que se utilizan son branch sobre feature. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada vez que nosotros tenemos que generar una nueva mejora, y si somos varios en el equipo, cada uno tendrá asignado su propia rama dentro de feature. Irá trabajando en sus tiempos, como vaya siendo su flujo de trabajo, y posteriormente, una vez que ese feature esté consumado, esté concretado, lo que se puede hacer, bueno, esto no forma parte del Git Flow, pero se puede hacer una revisión del código, ya sea cruzado o no. Y posteriormente, cuando ese branch feature está terminado, lo que se hace se incorpora a la rama de desarrollo. ¿Sí? Entonces, repito, nosotros empezamos en master. Si hay algún problema sobre master, se copia ese código en hotfix, se soluciona y se vuelve a incorporar en master, pero para que ese cambio de código no se pierda, también se tiene que copiar o se tiene que mergear en la rama de develop. Después tenemos las ramas de release, que son, por decirlo de alguna manera, una rama preproductiva, porque nosotros vamos a todos nuestros cambios que hagamos sumado a develop, y de develop lo vamos a copiar en un release, es el código de preproducción. Es decir, ahí habría que aplicarle bastantes pruebas, todas las necesarias, para después poder subir todo ese código e incorporarlo en master y no llevarnos ninguna sorpresa en el medio. De vuelta, develop es nuestra rama principal de desarrollo, y para llevar nuestro código hacia develop, primero debe ser trabajado en una rama feature. ¿Sí? Feature más un nombre. ¿Qué pasa? Si nosotros no estamos trabajando con otras herramientas, nombrar esas otras ramas de feature, y bueno, por ahí es muy manual. Hay otros productos como Jira, que nos permiten manejar tickets no solamente para resolver problemas, sino para generar nuevo código, nuevas features, nuevas características a nuestro proyecto. Y a través de ese número de código nosotros podríamos usar el mismo nombre como nombre de rama feature. Entonces, de esa manera siempre tendríamos una vinculación en nuestra herramienta de manejo de errores o de evolución de nuestro proyecto, y por otro lado nuestra herramienta de versionado. Bueno, vamos a continuar entonces. Como les decía, Git Flow es una de las estrategias de manejo de ramas, pero también tenemos otras también importantes. En este gráfico lo que muestro es las principales características que hay en la utilización de las distintas ramas. Por ejemplo, Git Flow, por la sobrecarga que tiene de burocrática, esto de tener que generar una rama de hotfix, de release, de features en el medio, implica una carga burocrática porque hay que cumplir con esos pasos. Entonces se utilizan en proyectos de tipo empresarial. Mientras que si utilizásemos GitHub Flow, bueno, estamos hablando de que tiene menos ramas. Entonces esas características la hacen que sea aplicable para startups donde van a haber pocos jugadores, pocos players en el equipo. GitLab Flow, por otro lado, es aplicable tanto a startups como a enterprise, y OneFlow también, por esa sobrecarga bastante densa de branch, conviene utilizarla para proyectos empresariales. El branch of overhead, estamos hablando de justamente esta cantidad bastante elevada de branch que vamos a tener, que es grande, es pesado, por decirlo así, en GitFlow, mientras que en en GitHub Flow es muy livianito porque maneja muy pocos branches. Por otro lado, en el caso de GitLab, por las características que tiene, van a ver luego que es bastante variable esa sobrecarga. Bueno, y así podríamos seguir leyendo, no me voy a poner a explicar lo que cada uno de ustedes puede interpretar fácilmente a partir de la lectura de la tabla, pero está bueno tenerlo y que lo sepan también. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo muy simplificado de a qué nos referimos cuando estamos hablando de Git Flow. En este ejemplo que en este video no lo voy a abordar, lo voy a abordar en el video siguiente, les estoy mostrando, les voy a anticipar cómo va a ser nuestro manejo de proyecto. Entonces, primero vamos a tener un proyecto que no está versionado, ¿sí? Que este es el caso más común.
Después de ejecutar un comando, este proyecto va a ser versionado y su rama, la rama por defecto que se crea puede ser main o master. A partir de ahí nosotros nos vamos a clonar este código en una rama de develop y vamos a generar un nuevo archivo, es decir, el archivo index vamos a suponer que no estaba en el proyecto original, entonces nosotros partiendo de la rama de develop vamos a generarnos una rama de tipo feature. Cuando hablemos de ramas de tipo, no es que la rama tiene un tipo, sino que nosotros decimos que tiene un tipo por la nomenclatura que le vamos a asignar. Ya lo vamos a ver en un ejemplo y vamos a ver esta distinción que vamos a decir, no, este branch es de tipo feature o este branch será release, pero en realidad no tienen un tipo, sino a través de su nomenclatura posteriormente las podemos distinguir. Entonces, repito y continúo. Partiendo desde la rama develop vamos a generar una nueva rama en feature donde lo vamos a incorporar al archivo, posteriormente lo vamos a mergear o unir sobre la rama de develop. Vamos a repetir el paso con la rama de release o preproducción y posteriormente lo vamos a incorporar en master para que este nuevo cambio ya forme parte de la rama principal de nuestro proyecto. Ahora, supongamos que posteriormente y una vez que nuestro último este archivo index fue agregado en producción, descubrimos que hay un bug. Y no estoy diciendo que este bug justamente o tenga una relación con index, es un bug que ya estaba en el proyecto pero que solamente lo detectamos en este punto. Ahí lo que vamos a hacer es generarnos una rama de hotfix, lo vamos a resolver al problema, ya sea agregando un cambio en index o lo que fuera. Posteriormente esa mejora la vamos a copiar en develop para que los futuros features, ¿sí?, ya incorporen ese código y no se pierda. Y además lo vamos a agregar en master, obviamente, que era nuestro objetivo principal. Entonces, bueno, hasta acá vamos a llegar en este video y posteriormente les voy a mostrar cómo llevar esto a la práctica con un proyecto Java a través del IDE IntelliJ. Nos vemos en la siguiente sesión.